el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, explotó contra López Obrador. Y es que ayer señaló que ahorita no es el momento idóneo para invertir en México, para que los estadounidenses inviertan en México. Y todo esto tiene que ver con el hecho de que efectivamente han cambiado las reglas aquí en México. Y la regla, la que ha cambiado, que está afectando a Estados Unidos, es que ya la gasolina ya no es estadounidense. Se dejó importar masivamente gasolina en este periodo y se empezaron a aumentar la producción nacional de gasolina. Y esto ha generado el enojo gigantesco de las grandes refinadoras tejanas en Estados Unidos y petroleras también, que ahora le exigen a Trump que México frene sus refinerías, las desmantele y siga importando toda la gasolina que pueda de Estados Unidos. Esto es el trasfondo de este reclamo, pero obviamente López Obrador no va a hacer caso. Así que es un reclamo ¿de qué? De que estamos otra vez reapropiándonos los mexicanos de nuestras propias gasolinas. Y es que ayer Landau fue tendencia precisamente por estas declaraciones. Cambio de reglas espanta inversión, ¿no? Que no es momento idóneo ni oportuno, dice Christopher Landau, para que los Estados Unidos inviertan en México. Y después se quiso desdecir, pero realmente está grabado su declaración. Vamos a escucharlo. Sí, que para mí es una parte esencial de mi trabajo como embajador, es tratar de arreglar estos problemas cuando se presentan y francamente tratar de fomentar la inversión de mis connacionales, pero tampoco les puedo mentir y tampoco les puedo decir que, bueno, es un momento oportuno para invertir en México si se ven cosas muy desalentadoras para la inversión extranjera. En varios sectores, obviamente, hemos visto cosas preocupantes. Y como yo siempre lo digo, México es un país soberano como lo somos nosotros y cualquier país tiene el derecho de establecer o cambiar sus políticas económicas o sociales domésticas. Pero también a la vez hay que reconocer que esos cambios puedan tener efectos muy negativos en cuanto a la inversión doméstica y extranjera. Bueno, el gobierno de México ha dicho, por ejemplo, que en varios casos no estaban de acuerdo con algunas de las políticas de gobiernos anteriores, pero que se iba a respetar las promesas que ya se habían hecho en el pasado, las reglas del juego que se habían establecido, y para mí algunas de las acciones de estos últimos meses, sobre todo en el sector energético, han creado incertidumbre sobre esa promesa del gobierno de respetar lo que se hizo en el pasado. ¿Y cuál es la promesa en particular de Estados Unidos? Entregar el petróleo a Estados Unidos, ¿no? Esa es la promesa. Se le entregaba la energía eléctrica a los españoles y el petróleo a los gringos. Y esa es la promesa que está rompiendo López Obrador. Y qué bueno. ¿Y qué ha pasado, sin embargo, en particular? Es el mercado de gasolinas. Lo que ahorita se está desplomando para los Estados Unidos. Porque, por ejemplo, se ha reportado que la importación de gasolina cayó 53.84% en abril. Casi 60%. Y sí, mucho tuvo que ver, claro, el tema de la pandemia. Pero aún así, en gran medida, tuvo que ver que México aumentó la producción de gasolinas también. O sea, aprovechando la pandemia, lo que hizo México es que se está zafando del yugo de Estados Unidos. Porque vamos a recordar que más del 90% de la gasolina que consumimos los mexicanos es importada de Estados Unidos. Incluso allá están construyendo refinerías en Texas especialmente para vender las gasolinas a los mexicanos. Ese es el acuerdo, o ese era el acuerdo. Hasta que llegó López Obrador y dijo, no, nosotros vamos a empezar a refinar nuestro propio petróleo y vamos a comprar nuestra propia gasolina.
Incluso recientemente, el propio Octavio Romero, también en medio de la pandemia, advirtió que había aumentado 253% la producción de la refinería de Minatitlán. Y que esto es lo clave. O sea, porque, repito, aunque se bajó la demanda de gasolinas, no se bajó tanto tampoco, aunque no lo crean, no se bajó tanto la demanda de gasolinas aquí en México, pero hubo una sustitución de importar gasolinas a Estados Unidos a producir la propia. Esto es lo que enfureció a los gringos. Incluso también, eso sí, a guisa de la pandemia, con pretexto de la pandemia, México buscó y obtuvo cancelar importaciones de gasolina precisamente con declaraciones de fuerza mayor por la pandemia. Porque hay contratos firmados durante todo el año. Llega la pandemia, entonces el gobierno mexicano y Pemex, la Secretaría de Energía, se movilizaron rápido y dijeron, ¿saben qué? La pandemia, no, lo siento, ya no te voy a comprar tanta cosa. ¿Pero qué voy a hacer con la gasolina? Pues no sé. Le avisan, no sé, véndela donde quieras, almacénala, pero yo no te la voy a comprar. Y entonces empezó la debacle. Empezó un cambio muy importante en cuanto a qué es lo que consumimos los mexicanos, qué gasolina. Y antes nos las vendían los Estados Unidos. Y ahora sí, todavía seguimos importando gasolina, pero imagínense, 60% menos. Ponte que ahorita que se ha recuperado un poco la demanda, van a ser 30% menos. Pero aún así es un cambio fundamental. Aún así está generando, ¿qué? Pérdidas a los refinadores estadounidenses, a los tejanos. Y que por eso el día de ayer, ellos son los que empezaron, los refinadores de Estados Unidos, a pedir a Trump intervenir en México. Precisamente, ¿para qué? Para que le sigamos comprando a ellos gasolina. Mandaron una carta. Los refinadores americanos agrupados en la American Fuel and Petrochemical Manufacturers, la AFPM, mostraron preocupación por las acciones recientes tomadas por el gobierno mexicano. ¿Cuál? No importarles gasolina. Y dice que amenazan el éxito del acuerdo comercial alcanzado entre México. ¿No? La misiva fechada el 23 de junio, o sea, hace 3 días, es la que está hablando Landau finalmente. Señala que los productores de combustible y petroquímicos advierten sobre medidas como el retraso en permiso, pesar en infraestructura, etcétera, 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 que favorecen a Pemex. Estas acciones, añade, amenazan no solo las inversiones, sino también ingresos futuros y empleos estadounidenses. O sea que los refinadores estadounidenses quieren que Trump intervenga contra López Obrador para salvar empleos estadounidenses, ¿no? Y que obligándonos a seguirles comprando gasolina. Esta es una asociación, la AFPM. Bueno, hace 2 semanas otro grupo, se llama la American Petroleum Institute, la API, también dijo un poco lo mismo. Finalmente, de que hay un cambio de regla o de percepción o de reglas de juego, de que ya no se está comprando tanta gasolina estadounidense, sino se empezó a comprar gasolina propia, e incluso hasta se empezó a comprar gasolina china. Estoy diciendo, ya se nos está yendo esto. No, Trump obliga a México, a López Obrador, a la manita de puerco para que nos siga comprando a nosotros. Eso es lo que están diciendo. Incluso dicen lobby de que en el extremo que estamos discriminándolos, aunque no lo crean, que México está discriminando a la gasolina estadounidense. Así que por justicia racial debemos comprar gasolina hecha por los tejanos. Pero también no solo es una cuestión de importación de gasolina, es una cuestión de vigilancia. Porque ¿qué ha pasado? Aquí, ¿cuántas son las petroleras estadounidenses que están establecidas en México vendiendo gasolina? Son varias. Chevron, Arco, Shell, que es holandesa, pero bueno. Chevron y Arco, sin embargo, son petroleras, estaciones de servicio vigiladas ¿por quién? Por la Profeco. Y también se quejaron de esto. Porque estas empresas desde siempre han cobrado más gasolina que cualquier otra empresa, otra petrolera. En esta semana, Arco y Chevron todavía están en el top 3 de las estaciones de servicio que venden más cara gasolina en México, las estaciones estadounidenses. También de esto se está quejando, de que la Profeco exhiba a las estaciones de servicio estadounidenses, a las petroleras estadounidenses, de que son las que cobran más caro gasolina, se llevan más margen, y no solo eso, sino que también se quejan estas petroleras estadounidenses, aunque no lo crean, de que Profeco vaya y las vigile y les encuentre los diablitos y todos estos chips para robarse gasolina. Se quejan también las petroleras estadounidenses de que después mande la Guardia Nacional a esas estaciones de servicio estadounidense para vigilar, porque después se niegan, no, va con la fuerza pública.
también se están quejando de esto. O sea, increíble que parezca. Y esto son cambios realmente fundamentales que se han empezado a ver. No han sido tan politizados como el caso de la cuestión de eléctrica, porque ahí está metido Borolas, pero también son muy hondos y profundos, como lo estamos viendo, que sin embargo ya generaron una primera reacción fuerte, virulenta, de parte del gobierno de Estados Unidos en México. Pero hoy el presidente Obrador señala, bueno, pues sí, pero nosotros no violamos ninguna ley. Ninguna ley. Ponemos orden de energía. Y dice, vaya, porque dicen, es que el Temec está en riesgo, hay que hacerlo. No, mira, dice hoy el presidente Obrador, no hay compromiso sobre energía. Cuando estaba el presidente electo, dijo en la mañanera, y habían comenzado negociaciones, nos opusimos a que se estableciera en el tratado un capítulo que ya está aceptado por el gobierno anterior para integrarnos por completo en materia energética. Y entonces señala que finalmente Obrador se para de la mesa, lo he dicho varias veces. Después dice, ok Trump, órale va, vamos a quitar ese capítulo, ¿cómo quieres que se redacte? Y dice Obrador, se redactaron en ese capítulo solo 2 párrafitos, que en pocas palabras dice, México tiene completo control y total de todo lo que es el suelo y subsuelo en cuestiones de hidrocarburos. Órale, y eso es lo que está en el tratado. Así que México puede hacer esto, puede, finalmente, no hay un compromiso, ahí porque es lo que están insistiendo, pero bueno, ahora vemos cómo están estallando los grandes intereses. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.